La segunda venida de Jesús a la tierra. Así comienza el capítulo, amén. Gloria a Jesús. ¿Y alguito más? ¿Cómo dijeron? ¿Quién habló? Y con él van a estar 144,000. Amén. Con él estarán 144,000, que ya de esto pues hemos dado detalles. Santo Jesús, donde vemos, ¿verdad?, de que son las primicias, porque así lo dice la palabra, fueron escogidos como primicias para darle inicio al reino aquí en la tierra. Ayer oía un programa de los Solo Jesús. Amén. Por coincidencia vi que me salió la pantalla y era un predicador de los Solo Jesús. Y ellos dicen que nosotros blasfemamos cuando nosotros decimos que en la gran tribulación se van a salvar gentiles. Digo, ¿dónde están ubicados esta gente? Porque dice que en la gran tribulación no se van a salvar gentiles, que la gran tribulación que solamente es para los judíos, que los judíos son los únicos que se van a salvar. Y yo digo, ¿y cómo ubican el capítulo 7, 9 de Apocalipsis? Ahí tenían como unos 4 pastores dando detalles. Y uno de ellos dijo, no, porque este texto, los predicadores que predican de él, eso es conforme a la escuela donde le enseñaron. Ellos dicen conforme le enseñaron. Digo, no es conforme nos enseñaron, es conforme dice la Biblia. La Biblia bien claro especifica de todas las naciones, de toda lengua, de todo tribu, de todo pueblo. No solamente dice que son judíos, pero lamentablemente están ubicados. Ellos dicen que nosotros somos los que estamos desubicados, pero ellos son lamentablemente los que están desubicados porque sacan de contexto la enseñanza, bendito el Señor. Bien claro, no es que nosotros digamos que hay una segunda oportunidad, que el que no se salva ahora se salve después. No estamos predicando tal cosa. Estamos predicando que vivimos por la gracia y por la gracia somos salvos, pero que en ese periodo de tiempo habrá una gran multitud que pagarán las consecuencias. Porque como ya hemos visto, hasta lo que hemos estudiado hoy, tendrán que lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Y eso significa vituperio, sufrimiento, dolor, angustia, calamidades, gran tribulación. Y el que lo logra hacer, no es que simplemente, no es que nosotros estamos predicando que le cortan la cabeza y ya son salvos. No, que tiene que pagar el precio para poder alcanzar la salvación. Pero bien claro dice la Biblia que todos, de todas naciones, se levantarán en la gran tribulación. También decía que no podemos hablar de primera resurrección y segunda resurrección, que eso no está en la Biblia, dijo. Sí, está bien clarito y lo repite varias veces. Bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección. Ellos dicen que no, que es primera vida. Pero sí que bien claro la Biblia donde dice, habla de la primera resurrección y habla de la segunda resurrección. Por eso es que es muy importante estudiar el libro de Apocalipsis, estudiar la Biblia, no dejarnos llevar de los comentarios de otros, dejarnos llevar de lo que dice la Biblia. Si yo le estoy enseñando a ustedes algo en contra de la Biblia, contradígame, porque está en todo el derecho, porque no seguimos doctrina de hombre, seguimos lo que nos dice la Biblia, bendito Jesús. Y bien claro, pues sabemos, ¿verdad? Que entonces que dice que todos los... y usaron el texto cuando Jesús habla de que, y esto lo dice en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando dice que con la espada de la boca del Señor, amén, porque el 19:15, que dice que de su boca sale una espada aguda, y con ella, ¿verdad?, que en otras palabras, que todas las naciones de la tierra van a ser destruidas. Ellos dicen, ahí todos los gentiles van a ser destruidos y ninguno se va a salvar. Pero es que bien claro lo especifica la Biblia. Ya este suceso es, los que se marcaron, esos no se levantaron con la gran multitud. Todos los que no se levantaron en la gran multitud fue porque se marcaron por la bestia. Entonces cuando venga la espada, que es la palabra del Señor, exterminará a todas las naciones, porque todos se marcaron
con la marca de la bestia. El que no se marcó se levantó en la gran tribulación, en esa gran multitud. Bendito Jesús. Y como hemos dicho, solamente los 144,000 fueron escogidos, fueron elegidos para quedar aquí en la tierra como primicias. Amén. ¿Alguien tiene alguna duda hasta lo que hemos hablado hoy, hasta ahora, hasta el verso 11? ¿Nadie tiene pregunta? Pues vamos a entrar, a continuar en el verso 12. Ya hasta el verso 11 pues vimos, ¿verdad?, la presentación de 3 ángeles. ¿Alguien me puede decir qué dijo el primer ángel? Vimos 3 ángeles hasta el verso 11. La semana pasada hablábamos de los mensajes de estos 3 ángeles. ¿Alguien me puede decir qué dijo el primer ángel? ¿Perdón? Santo, santo mi Dios. El primer ángel volaba predicando el evangelio eterno. Amén. El primer ángel estaba volando por el medio del cielo, tenía en la mano el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Bendito mi Dios. Y el segundo ángel, ¿qué decía el segundo ángel? Ha caído. Amén. Sí. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Amén. Y entonces, ¿qué decía el tercero? Si alguno adorare la bestia. Oye, pero qué fácil es leyéndolo. Yo pensaba que también estaban diciéndolo de memoria. Santo. Pero está bien, por lo menos Glendy tuvo el valor de leerlo y decirlo. Ajá, como decía el tercero. Si alguno adorare la bestia y a su imagen, recibe la marca en la frente o en la mano. Amén. Eso está en el verso 9. Y si alguno adorare a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en la frente o en la mano, ahí hace una comita y en el verso 10, amén, él sufrirá, él también beberá de la ira, del vino de la ira de Dios. Él también beberá, y cuando usa la expresión, él también beberá del vino de la ira de Dios, porque ya anteriormente se había hablado del vino de la ira de Dios, que lo hemos hablado y también lo veremos en el capítulo 16, que ahí vamos a hablar más de esto. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y en la semana pasada estuvimos hablando de lo que es el cáliz. Amén. Que ha sido derramado en el cáliz de su ira. Eso lo decía, eso lo vimos, ¿verdad?, por medio del tercer ángel. Así que 3 ángeles dando mensajes. Vamos a ver hoy qué nos dice el verso 12. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, yo creo que voy a empezar por este lado hoy. Así que usted va a tener el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Después de decir amén, todo lo que ha acontecido hasta el capítulo 14, verso 11. Aquí pues el Señor da un mensaje y dice, aquí está la paciencia de los santos. Este texto se aplica tanto a nosotros hoy, a la iglesia, como a aquellos que estarán enfrentando la gran tribulación. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hoy nosotros, la iglesia, si nosotros no guardamos los mandamientos del Señor y la fe de Jesús, no somos parte de la iglesia. Si los guardamos, somos parte de la iglesia. Entonces, hemos sido llamados a guardar. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, se está refiriendo a su palabra. Bendito es el Señor. Entonces, bien claro dice, aquí está la paciencia. Hoy, mis hermanos, tenemos paciencia nosotros, la iglesia, esperando pacientemente ese glorioso día del Señor. Y nos esforzamos por guardar su palabra y mantener la fe de Jesús. Pero en aquellos días de la gran tribulación, qué difícil para esta gente sostenerse en la palabra. Cuando hay un gobierno
que es el gobierno del anticristo que va a estar vituperando a los moradores de la tierra. Cuando se le está diciendo a la gente, el que no tenga la marca de la bestia en la frente o en la mano, no va a poder comprar ni vender. Qué difícil va a ser para la gente en esos días guardar los mandamientos de Dios. Qué difícil va a ser para la gente sostenerse en la fe de Jesús. Cuando vean padres a niñitos sufriendo por hambre y que digan, no puedo comprar porque no tengo la marca. Cuando vean, porque muchos quizás dicen, bueno, yo me voy al campo y allá siembro. Cuando vean que la gente estará los saqueadores, que yo creo que hasta las hojas de los árboles se van a comer, porque no van a encontrar qué comer. Y la gente pues dice, pues si yo me veo un arroyo, bebo agua, cuando los arroyos van a estar contaminados. ¿Perdón? Yo creo que ni una iguana va a quedar, ni el rabo de una iguana va a encontrar. Pero en esos días ni la iguana va a encontrar siquiera, imagínate. Si la iguana hoy se come, yo tengo un palo de guanábana y viene la iguana comiéndole la hoja al palo de guanábana. Pero en esos días deseará la gente ver un arbolito con hojitas frescas para comérsela. Pero el lloro y el crujir de dientes está establecido que será en esos días para los moradores de la tierra. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Y la fe de Jesús. Hoy esforcémonos nosotros como iglesia mantener la palabra de Dios atesorándola en nuestros corazones, porque con paciencia esperamos en Él. ¿Alguien tiene un comentario hasta el verso 12? Dígame, José. Sí, un comentario nada más, pastor, acerca de... sabemos, ¿verdad?, que desde el primer ángel, sabemos que ellos vienen a predicar del evangelio eterno, pero lo que me quedó entendido el viernes antepasado, porque el viernes que pasó no pude venir, es que ellos vienen como a proclamar juicio. ¿Cómo? Ellos como que vienen al juicio, ¿no? O sea, ¿cómo se podría entender? Como ellos como que vienen a ejecutar los juicios. Bueno, el ángel del que trae el evangelio eterno viene a anunciar lo que va a acontecer, que ya es el juicio final. Pero no hay ninguno que se va a salvar en ese No, ya entonces. en este tiempo, ya el que se marcó por la bestia, Sí. ya está marcado, solamente los 144,000 que están reservados, escogidos por Dios, que eso tienen el sello de Dios. Entonces, por eso es que dice, que dice el verso que acaban de leer, que a ellos son los que se les dice que la paciencia de los santos, a los 144,000. Sí, a estos los 144,000 porque tendrán la paciencia hasta que venga el Señor y ponga sus pies aquí en la tierra. Y como dije, pero se le aplica tanto a ellos como se nos aplica esa palabra a nosotros hoy. Sí, hoy en día. Porque hoy nosotros pacientemente guardamos la palabra de Dios y esperamos, ¿verdad?, mantener nuestra fe en el Señor. Porque también el mundo hoy trata de alarnos, trata de sacarnos. Y muchos lamentablemente se han apartado de la fe del Señor. Pero aquí, ¿verdad?, dice que aquí es donde está la paciencia del justo, que no importa lo que vea a su alrededor, se mantiene. Pero mayormente esos 144,000 que tienen que esperar. Por eso que le dice la palabra, si aquellos días no fueran acortados, le he especificado que si en vez de 3 años y medio de gran tribulación fueran 6 o 7 años, no soportarían. Pero aquellos días serán acortados por causa de los escogidos, de esos 144,000 que solamente 3 años y medio saben que tienen que soportar. O sea que en realidad solo es para ellos la bienaventuranza, los En- que guardan los mandamientos Aplicada y en el aquel evangelio del entonces, reino. como dijo, pero se nos aplica esa misma palabra, se nos aplica a nosotros hoy. Pero que ahí, en ese periodo de gran tribulación, ya se está refiriendo a ellos, porque los que ya se dejaron marcar por la bestia, ya para ellos no hay esperanza. Sí, por eso quiero que me aclare. Para ese entonces es solo para ellos esta bienaventuranza. En ese Ok, momento. En ese perfecto. momento se aplica solamente a los 144,000, Ok. porque ya en el intervalo de tiempo que ha transcurrido de la gran tribulación, ya en ese momento ya la gran multitud se fue. Ok, perfecto. Eso Amén. es. Gracias. Bien, ¿algún otro comentario? Dígame. Dice aquí que a esto se aplica solamente a ellos, pero ellos no creen en Jesús. Estamos hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? No, pero estamos refiriéndonos ya cuando está al final de la gran tribulación.
que ya el pueblo judío fueron elegidos esos 144,000 y ellos andan predicando, porque ellos estarán 3 años y medio predicando el evangelio del reino. En esos 3 años y medio que ellos están predicando el evangelio, ahí dice, aquí está la paciencia de los justos. Amén, como dice, ¿cómo es que dice el texto? Dice, Aquí dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué dije justo? Los santos. de los Y aquí los santos, como digo, lo aplicamos en los dos ángulos. En el periodo de la final de la gran tribulación, como hoy a la iglesia, esa palabra es aplicable para nosotros. Porque aquí muchos se equivocan, voy a decirlo así, y algunas veces pues este versículo nos pone a pensar que también está hablándonos de uno que en este versículo vemos que tal vez nosotros va a venir en la tribulación, vamos a pasar la tribulación, porque dice, y la fe de Jesús. Amén. Porque si vemos los 144,000, estamos hablando de Israel. Sí. Y el pueblo de Israel no cree en Jesús. No, pero como te dije, ya en ese entonces los 144,000 van a estar predicando a Jesús. Oh, Sí, ok. porque ellos lo aceptaron. Acuérdate cuando la Biblia ahora nos enseña que el pueblo de Israel tiene una venda puesta, tiene un velo. Ya. Dice que cuando ese velo le será quitado, cuando el anticristo profane el templo, cuando el anticristo después de los primeros 3 años y medio, él va y se sienta en el templo de los judíos y profana el templo, ahí le es quitado el velo al pueblo de Israel y ellos van a decir verdaderamente Jesús era el Mesías. Ok. Y de ahí en adelante es que los judíos estarán predicando por 3 años y medio el evangelio del reino de Jesús. Entonces, por eso es que esta parte que dice eso, hay muchos que piensan. Sí, porque O si sea, no le llevan la secuencia se confunde. Se confunden. Pero al llevarle la secuencia, entonces ya el pueblo judío que acepta a Jesús como el Mesías, ellos se convierten en los santos, por eso fueron elegidos. Y hemos mencionado, ¿verdad? Como vimos en el capítulo 7 del verso 5 al verso 8, que ahí están elegidas las 12 tribus, 144,000 de cada una de ellas. Y vemos que de ahí ellos se convierten en santos del Señor, como hoy nosotros la iglesia, que somos santos del Señor. Y por eso le dije, este texto se aplica a ellos como es un texto aplicable a nosotros, porque mientras la iglesia estemos aquí, la iglesia tenemos que guardar la fe de Jesús, la iglesia tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Pero en términos de periodo de la gran tribulación, ya hay solamente estos que fueron escogidos, los 144,000 judíos que ya aceptaron a Jesús como Mesías. Amén. Amén. Dígame. Si se tomara esa postura, entonces recordemos que, como se ha dicho, que el Apocalipsis está escrito en pasado, presente y futuro. Este verso da a entender de que además de los 144,000, está hablando a personas que que no están sellados, que van a ser santos porque van a pasar no se van a someter ni se van a sellar. Ellos junto con los 144,000 van a tener el testimonio de Dios y siguiendo la fe de Jesús. Pero si nos quedamos con que son los 144,000, entonces a tirar un número, entonces los otros 2 billones de personas estarían entonces sellados y solamente 144,000. No, porque como te digo, está bien, yo siempre les he enseñado que el libro no está escrito en una forma cronológica, pero también cuando llevamos la secuencia del libro, sabemos dónde está ubicado el acontecimiento. Y cuando ya miramos este acontecimiento, ya Jesús empieza el capítulo 14, puso Jesús los pies en la tierra. Entonces ya estamos en una etapa donde ya pasaron los juicios de los 7 sellos, pasaron los juicios de las 7 trompetas y entra el juicio de las 7 copas. Cuando ya al final, como le digo, la gran multitud del 7-9 se fue. Al irse la gran multitud, que ahí tanto judíos como gentiles se levantaron en esa gran multitud,
Entonces, ¿qué pasó? Que al final, por eso es que le digo que al final se le aplica a estos 144,000 como si ese texto es aplicable para nosotros. Por el aspecto que mientras la iglesia estemos aquí en la tierra, nosotros somos los santos. Y nosotros somos bienaventurados porque guardamos la paciencia de la fe de nuestro Señor Jesucristo y guardamos los mandamientos de nuestro Dios. Pero en sentido de seguir la esencia de los acontecimientos, ya aquí en estos detalles que se están dando, solamente quedan en la tierra propiedad de Dios los 144,000. Porque la multitud se fue y todos los demás se quedaron porque fueron marcados por la bestia. Por eso es que dice, vemos en el verso que vimos en el verso 9, el tercer ángel está advirtiendo, amén, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe en la frente o en su mano, amén, la marca, entonces ya está dejando ver la sentencia que le espera a aquellos que reciben la marca de la bestia. Ahora, como le digo, ya aquí es un suceso que sabemos que el pueblo judío predicó el evangelio por 3 años y medio. Este pueblo judío no es que, aunque la Biblia nos enseña, y lo vamos a ver en el capítulo 16, cómo ellos son guardados, pero ellos van a batallar, ellos van a sufrir. No es que ellos van a estar allí el Señor proveyéndole todo a estos 144,000, porque ellos van a sufrir la última angustia de Jacob, como dice la Biblia. Ellos van a pasar por un dolor, pero aquí ellos entran en la bienaventuranza de que son pacientes, porque saben que ya el tiempo está cortito. Porque solamente, ¿verdad? Si ellos fueron reservados para Dios y los demás, si no se levantaron en la gran tribulación, fue porque se dejaron marcar por la bestia. Un momentito, ¿terminaste lo tuyo? No, todavía. Sin adelantarme a los versos más adelante, cuando la tierra es cegada, los 144,000 son los únicos que van a ser cegados de la tierra. Te tengo que dar esa respuesta cuando llegue ese texto, porque hay mucha gente tan confundido con ese texto. Pero vamos a llegar ahí, vamos a llegar. Okay. Y si no llegamos, te doy una respuesta antes de irnos. O la semana que viene. Amén. Pero Okay. ese texto está muy interesante, amén. Sí, la mies de la tierra la siega está lista. Amén. Sí. Y dice, la mies, pero eso lo veremos cuando la hoz se tira sobre la tierra para cortar la mies de la tierra, que ya está lista. Vamos a ver cuál es esa mies. Hoy se dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero hay en lo contrario a eso. Eso lo veremos. Sí, Jesús dijo que rogad al Señor de la mies porque los obreros son pocos. Exacto. Y la mies es mucho. Y también dice que los ángeles vendrán y cegarán la tierra y apartarán Hay que analizar, hay el trigo hay polo negativo de la y polo cizaña. positivo ahí, ¿ok? Pero no vamos a meter ahí porque ese texto nos estamos adelantando. Déjame ser mi persona la mano primero que tú. Amén. Pero este punto lo vamos a ver cuando entremos ahí, porque hay una gran diferencia entre la mies es mucha y los obreros son pocos, a esto donde se viene a cegar la mies de la tierra. Amén. Dígame. El 12 está hablando entonces solo de los 144,000. En el 12, como le digo, ese texto es tan aplicable para ellos como es aplicable para nosotros, porque nosotros somos los santos hoy. No, sí, pero específicamente. Pero en ese tiempo, ya ellos son los únicos que están batallando, porque, como digo, ellos fueron los sellados, y todos los que no se levantaron en la gran tribulación, pues ellos son los únicos que quedan en la tierra, y ellos son pacientes porque están esperando hasta que venga el último juicio de la última copa, que lo veremos en el capítulo 16, cuando dice que la última copa es derramada sobre el aire. Y cuando la última copa es derramada sobre el aire, da la consecuencia de lo que va a pasar aquí en la tierra. Amén. Que eso en el capítulo 16 se encuentra. El comentarista aquí dice que, por lo tanto, los santos deben seguir obedeciendo los mandamientos de Dios y mantenerse fieles a Cristo. Es probable que ellos mueran por fidelidad a Cristo. Porque los confesivos desubican la enseñanza donde ya va, por el área donde va. Por eso es que si nosotros llevamos una secuencia, ya sabemos cuándo se levantó la gran multitud y los acontecimientos que se están dando de los sucesos. Pero hay personas que te dan una explicación como, bueno, que ahí están los judíos y los no judíos que son salvos. Pero es que los que no son salvos, como les digo, los hemos visto que se levantaron en la gran tribulación. Ya los que quedaron,
Amén. Son pacientes y esperan con paciencia sabiendo que el tiempo le queda corto. Por eso es que, como dice el verso 12, aquí está la paciencia de los santos, amén, que guardan los mandamientos. Esos 144,000 se sujetaron a guardar los mandamientos del Señor, porque los otros que los guardaron, esa gran multitud que se levantó fue porque los guardó, se mantuvo en la fe de Jesús. Y eso es cuando uno de los 24 ancianos lo ve, eso está en el capítulo 7, 14, cuando le dice a Juan, estos son los que vienen de la gran tribulación. ¿Y por qué? Porque lavaron sus ropas en la sangre de Cristo. ¿Y por qué la lavaron? Porque guardaron la fe de Jesús y guardaron los mandamientos del Señor. Pero se levantaron. Entonces los finales que quedan solamente son los 144,000, porque todos los demás estarán marcados por la bestia. ¿Alguna más? Santo Jesús. No, pero si te hago algún otro comentario. Ok, José, ¿me iba a decir algo? Sí, por eso mismo, pastor, yo le hice que me ayudara en ese poco, porque yo entendía así de esa manera, porque por eso yo le pregunté a usted, sí, porque todo lo que se ve, estos acontecimientos aquí, son juicios que vienen para aquellos que se dejaron marcar. Y como yo le entendía a usted que todo esto, las bienaventuranzas y los que están fieles son los 144,000, porque de aquí en adelante solo son juicios. Y esa voz, después nos damos cuenta que es un lagar que donde son determinados todos, porque yo pensaba que había como, porque eso era mi inquietud, pensé que había otro remanente después de los 144,000, pero al final no es así, pues, porque todos estos juicios son para destrucción a la humanidad. Bendito mi Dios. Amén. Por eso es que yo digo, cuando llevamos la secuencia y vemos, ¿verdad?, según los episodios, los sucesos, como le dije, como no está en un orden cronológico, nosotros cuando lo estudiamos, tenemos que seguir como cuando usted ve una película o un drama y usted le está siguiendo la secuencia. Si usted se desubica en el drama, le pierde el sentido a lo que está mirando. Pero cuando aquí seguimos la secuencia, ya sabemos dónde ubicar cada acontecimiento. Bendito mi Dios, como ahora mismo, ¿dónde ubicamos que el anticristo profana el templo? Sabemos que al terminar los primeros 3 años y medio, no podemos ubicarlo después ni antes. Entonces cada vez que ubicamos algo sabemos el acontecimiento. Si alguien le dice a usted hoy ya se cumplió, estamos los 6 sellos, dígale, eso es falso. Porque no, según la secuencia que llevamos de la profecía, sabemos que la gran tribulación no ha empezado. Y así pues cada acontecimiento vemos que se ubica dependiendo, ¿verdad?, no en un orden cronológico de la vida que esté el Apocalipsis escrito, sino basado al origen de cada enseñanza que nos está dando. Ahora vamos a encontrar textos, por ejemplo, en el capítulo 15, vamos a encontrar un texto que nos habla, bienaventurados los que lavan sus ropas, que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, amén. ¿Por qué razón? Porque aquí hay texto que es como un paréntesis que se está refiriendo a la iglesia desde que comenzó hasta que termina. Pero cuando estamos en cuestión del cumplimiento de profecía, la tenemos que ubicar según la secuencia que está ubicada. Amén. No sé si me han entendido. ¿Me chorga alguna duda en esto? No. Amén. Pero lo tuyo no ha llegado todavía, que es lo de la mies. Amén. Ahí vamos a llegar ya mismo. Vamos al verso 13. Y por aquí mi hermano Salvador. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Ese texto, si usted lo mira, algunos comentaristas lo llevan a que mire a 1 Corintios capítulo 15, verso 51 del 3 al 5. Y porque dejándolo ver cuando se hace el llamamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia. Amén. Pero dice, cuando dice ese verso, dice, yo oí una voz, amén, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante. Amén. Los muertos que mueren en Cristo. Sí, dice el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. En otras palabras, todo el que muere,
tanto los que han muerto aquí en la iglesia como los que mueren en la gran tribulación. Amén. Pero en el periodo de la gran tribulación, que mucha gente sí se van a dejar quitar la vida, como ya vimos en la gran multitud. Aquí este texto nos lleva a pensar capítulo 7, verso 9. Esa gran multitud que se levantó, ¿por qué se levantaron? Porque ellos fueron muertos por la causa del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué murieron? Porque mantuvieron la fe en el Señor. Entonces son bienaventurados. ¿Por qué razón? Porque descansan de sus trabajos, pero dice, pero sus obras siguen. En otras palabras, que el que muere en el Señor no muere en vano. El que muere en el Señor acumuló. Sus obras continúan. ¿Y cuáles son las obras? El buen comportamiento delante de la presencia de Dios. El buen comportamiento como un buen cristiano. Tanto la iglesia como en el periodo de la gran tribulación es aplicable este texto. Pero aquí usa la expresión bienaventurado de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque esa gran multitud que se levantó no se levantó porque murió de un ataque al corazón o porque murió por una enfermedad, murió por tortura, murió por vituperio, murió porque se enfrentaron a las consecuencias y no se dejaron marcar, no recibieron la marca del anticristo y pagaron las consecuencias. Pero ahí es que se le aplica que lavaron su sangre, lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y como lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, esos son bienaventurados. Ahora, para los 144,000 no hay muerte, porque esas son las primicias que van a entrar a reinar en la tierra con Jesús. Es como digo, el capítulo 7 es un paréntesis. Usted ve que el capítulo 7 va en paralelo con el capítulo 14. Porque en el capítulo 7 nos está hablando de los escogidos, de los 144,000. En el 14 vuelven otra vez hablando de lo mismo, porque el capítulo 7 es un paréntesis. Pero hay textos bíblicos en el Apocalipsis que no están en un orden cronológico. Entonces nosotros los ubicamos, cómo se aplica, si se nos aplica a nosotros a la iglesia, como al mismo tiempo se le aplican a los que están en el periodo de la gran tribulación. Porque hoy, como le digo, nosotros morimos, pero hoy es raro que muera una persona por la causa de Cristo. Ahora, no aquí, porque váyase a Afganistán, váyase al Gran Congo, en África, váyase a lugares asiáticos, en China, amén, en India también. Hay gente que está muriendo por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque sostienen los mandamientos del Señor y sostienen la fe en Jesús. Y eso mueren por la causa de Cristo. Ahora nosotros pues tenemos la bienaventuranza, ¿verdad? Que nuestra prueba pues puede ser otro tipo de pruebas. No es la prueba que están enfrentando estos hermanos. Ahora, cuando la iglesia se inició, multitudes de cristianos murieron. Sabemos cómo los romanos torturaron a miles de cristianos. Como aún el Vaticano. Usted sabe que el Vaticano, pues deje que lleguemos al capítulo 17, que vamos a tocar ese hormiguero que hay ahí. Como los Vaticanos tienen millares y millares de cristianos anumerados, amén, en la mente de Dios, que el Vaticano le dio muerte. ¿Por qué razón? Porque no aceptaban el catolicismo. Y son millares. Si usted sabe, los que siguen las noticias saben que el Papa Juan Pablo II, antes de morir, pidió perdón por las atrocidades que cometió el Vaticano, especialmente para la década del 1300 y 1400. Por ahí cometieron grandes atrocidades que el Papa Juan Pablo II pidió perdón al mundo entero por lo que hicieron los antepasados. ¿Por qué razón? Porque muchos cristianos murieron manteniendo la fe en Jesucristo. Mantuvieron guardando el testimonio. Entonces aquí pues, ¿verdad? Cuando este ángel le dijo, escribe, amén, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras continúan con ellos. En otras palabras, lo que nosotros hacemos para el Señor, mis hermanos, tanto hoy la iglesia como aquellos que en la gran tribulación enfrentarán esta situación, no es en balde. Nosotros, amén, quizá hoy nos duele resistir a esto, resistir a lo otro, pero qué bendición que es acumulando en el reino de los cielos. Porque el Señor nos dirá, ven buen siervo, entra en el gozo de tu Señor.
porque en lo poco le somos fiel. Amén. En lo mucho, ¿cómo es? ¿Cómo es que dice? En lo poco. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré, bendito el Señor. Amén. En otras palabras, que el Señor está manteniendo un récord de cuál es nuestro comportamiento delante de su presencia. Y esas son las obras que nos van a seguir después de la muerte. Por lo tanto, no muere en vano el cristiano, bendito Jesús. ¿Algún comentario? Dígame. Después de que los 3 ángeles hablaron y hubo consecuencias para aquellos que se perdieron, se les decidieron o optaron por ponerse el sello, entonces, leyendo el verso, porque ya los ángeles hicieron todo esto, leyendo el verso, Juan dice, bienaventurados los que de aquí en adelante, bienaventurados aquí los muertos que mueren en el Señor, de aquí en adelante. Cuando dice de aquí en adelante, ¿cómo? Porque aquí no podemos, quizás se pudiera desde un punto de vista asimilarlo a nosotros como iglesia, pero la iglesia no está aquí porque es la gran tribulación. Y si los 144,000 no van a haber muerto, no van a haber muerte, entonces, ¿cuáles son estos santos? Es como dije, mira, acuérdate, mira, Juan está en la isla de Patmos. Y Juan está escribiendo, Juan escribía un rollo, escribía otro rollo, y esto después, gracias por el conocimiento que Dios le ha dado al hombre, que el hombre ha podido, ¿verdad?, tomar y de aquellos rollos formar una Biblia. No se conocía ni siquiera los puntos, ni las comas, el signo de pregunta, nada de esto. La separación en párrafos, eso no existía. Esto por la gracia, por la sabiduría del hombre, que pudo tomar la Biblia y ponerla en un orden que nosotros hoy podamos leerlo. Bendito mi Dios. Por eso es que hay textos bíblicos que están en una área que está hablando en general, no está hablando local. Y ahí es donde nosotros, por el conocimiento de la secuencia que llevamos por el estudio bíblico, podemos saber cuándo un texto acomodarlo localmente o acomodarlo en general a la iglesia en general. Pues como le dije, en el capítulo 15 y en el capítulo 16 vamos a encontrar unos textos. Aún en el capítulo 22 se le está hablando a la iglesia. Usted va a encontrar un texto en el capítulo 22 que se está refiriendo a la iglesia. Sin embargo, la iglesia, desde el capítulo 4 al verso 19, no se menciona a la iglesia. Pero hay textos que están inspirados para la iglesia. Es como un paréntesis que se habla. Pero entonces cuando Juan usa este término de aquí en adelante, en otras palabras, es que el que muere en el Señor, Juan está dando el mensaje. Juan está dando el mensaje de la profecía. Se le dijo, escribe el pasado, escribe el presente y escribe el futuro. Y Juan tanto está hablando de uno como está hablando del otro. Entonces, lo que Juan está dejando desarrollar aquí es que no importa que murió en el periodo de la gran tribulación o murió antes, todo el muerto que murió en Cristo descansará de su trabajo, pero sus obras con ellos siguen. En otras palabras, está dejando ver que no fue una pérdida de todos los que murieron. Porque Satanás se puede gozar. Mira, lo he exterminado. ¿Se acuerdan en el capítulo 13? Cuando él vio que a la mujer se le dio ala y se fue al desierto. Y dice, espérate, ya no puedo ser más con ella. ¿Qué hizo? Se fue a perseguir a la descendencia de ella. En otras palabras, a todos aquellos que guardaban, que se usa esta misma expresión, guardaban los mandamientos de Jesús los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, que Juan lo que está dejando ver, muere en el Señor, este es salvo y sus obras permanecen delante del Señor. Amén. Dígame, Shelby. ¿Sí? Sí. Parece que el capítulo 13 es una continuación del capítulo 12, pues. Entonces es como que estos dos capítulos hubiésemos puesto antes del versículo donde dice, estos dos versículos, perdón, hubiésemos
Es como que hay que tratar esos dos versículos antes del versículo donde dice, y vi lenguas, tribus y naciones y bajo el altar de toda tribu. de toda lengua. Exacto. Sí. Es como que estos dos versículos tienen que ir antes de esos, porque imagínense, ya aquí estamos. Primero está hablando de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor. Después Sí. aparecen estos dos versículos como que hay una confusión. Y es lo que decimos, y es por el orden cronológico, porque no está en un orden cronológico. Porque como tú dices, mira, si miramos el capítulo 13 y miramos el capítulo 14, encontramos la cronología que no sigue en un... No podemos, el que estudia el Apocalipsis no puede decir, ok, esto sí, la secuencia sigue del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No está en un orden cronológico. Por eso es que hay que estudiarlo muy cuidadosamente para saber dónde queda ubicado cada texto bíblico. Amén. Bueno, yo sé que a mí se me hace que están confundidos. Lo que pasa es que no sé si amén, ya hemos estudiado Apocalipsis otras 2 veces contigo, pero esta es la primera vez que escuchamos que solo los 7,000 entraban en la gran tribulación. Yo no había escuchado. No, yo siempre he enseñado los 144,000. Yo nunca he creído que aparte de eso alguien más queda. Lo que pasa es que hay muchos pastores predicando que va a haber naciones por todas partes, porque no se dan cuenta que cuando habla de naciones es porque esos 144,000 se van a multiplicar en gran manera y la tierra se va a volver a llenar y van a haber muchas naciones que salen de esos 144,000. Y le he usado el ejemplo como Noé y 7 personas más. Eran más que 7, era un solo lugar que vivían allí. ¿Y cuántas naciones se formaron con ellos? Imagínese usted con 144,000, cuántas naciones se van a llenar. Y a eso es que se refiere en cuanto a naciones. Y muchos cristianos se confunden y dicen que van a haber naciones de judíos y que van a haber otras naciones. No, bien claro nos deja una descendencia. El pueblo judío es el que va a poblar la tierra nuevamente. Amén. Estamos aquí meditando esto. En una parte de los estudios usted dijo que cuando llegamos a la parte de que eran vírgenes, que no eran tocados por mujeres, tú entiendes que no eran contaminados con mujeres. Que usted dijo que ellos se iban a casar, ¿no? O como tener relaciones, qué sé yo, y ese pueblo iba a crecer, los 144,000. Entonces digo yo, ese pueblo, todos ellos van a ser escogidos. Sí, bien claro lo pone en el capítulo 7 de Apocalipsis. O sea, que millones y millones van a ser escogidos de los 144,000. Amén. Porque mire, capítulo 7, verso 5. Pega a mencionar 7,000 de la tribu de Judá, 7,000 de la tribu de Rubén, 7,000 de la tribu de Gad, 7,000 de la tribu de Aser, 7,000 de la tribu de Neftalí. Y por ahí se le sigo mencionando hasta que menciona las 12 tribus, 12,000, yo dije 7,000, 12,000. 12,000 de cada tribu, haciendo un total de 144,000. Esos 144,000, ahí hay hombres, mujeres y niños. Esa población es la que va a volver a suplir, a llenar la tierra nuevamente. Porque como le digo, mucha gente dice, pero con tan poquito, ¿no? Si con Noé y 7 personas se inundó el planeta Tierra hasta hoy, imagínese usted con 144,000, que no va a haber muerte antes de 100 años. Imagínese usted las mujeres pariendo, nadie muere hasta de 100 años, porque eso lo dice en Isaías 65, del 17 en adelante. Al no ver muerte hasta 100 años, ¿sabe usted cómo se va a llenar la tierra de en gran manera? Y no va a haber enfermedades, no va a haber plagas como las que hay hoy, porque la tierra va a estar purificada. Entonces, el que peca después de 100 años muere. Y yo le he usado el ejemplo como Ananías y Zafira. Pecaron contra el Espíritu Santo y quedaron muertos automáticamente. La Biblia nos dice que después de los 100 años, el que peque muere en ese periodo de tiempo. Eso dejando ver que la tierra se va a inundar de gente otra vez. Al grado que nos dice que cuando Satanás sea soltado por un breve tiempo, va a engañar a la gente como granito de la arena. Dice que habrán tanta multitud de gente. Dice como los granitos de la arena, así estará la tierra poblada de gente. Y eso lo encontramos en el capítulo 20, donde dice que Satanás engañará grandes multitudes como la arena del mar. ¿Por qué razón? Porque como no hay muerte, como la hay hoy, es raro cuando digan que alguien se murió porque pecó después de 100 años. No va a haber caja de muertos para niños, porque no habrá niño que muera.
Amén. Entonces la tierra se inunda, se llena. Ahí es donde vemos, ¿verdad?, que esa es la promesa que Dios le hizo a Israel, que reinaría con Israel. Y entonces de Israel vuelve a poblar la tierra y sobre ello es que estará reinando tanto Jesús como la iglesia desde la nueva Jerusalén. Amén. Por eso yo siempre, tengo a alguien que está con los ortodoxos y ellos pues no se cuidan a no tener hijos porque ellos dicen que están llenando los 144,000. Que, ¿entiende? Que por eso ellos quieren procrear más para poder cubrir los 144,000. Pero se sabe que es un pueblo de Israel. Ellos tienen esa visión que son ellos, pero lo están haciendo así. Bendito mi Dios. Bueno, y entran la gente y sacan, ¿verdad?, conclusiones de esto y de lo otro, pero bien claro, aquí es donde se aplica los escogidos de Dios, los elegidos de Dios. Amén. Aquí es donde únicamente se menciona qué raza el Señor escogió. La iglesia es de todas las clases de raza, pero de los 144,000 especifica, Dios los eligió, Dios los escogió. Dice, fueron llamados, fueron elegidos y fueron fieles. Usa esas tres expresiones. ¿Perdón? Amén. Y fueron sellados, ¿por qué? Porque son las primicias para entrar al milenio. Y con esas primicias es que el Señor va a volver a llenar el planeta Tierra nuevamente. Amén. Así que hoy usted va a un salón del reino de los testigos de Jehová. Ellos pasan la cena del Señor, pero que la pasan simbólicamente. El que se cree que forma parte de los 144,000 dice, no, yo siento por el Espíritu que yo estoy con los 144,000, se pone en pie y toma la cena del Señor porque se consideró uno de los 144,000. Los demás pues le pasan el plato y el pan, no lo agarran y lo hacen de esa manera. Pero bien claro, la Biblia nos dice que el Señor es el que va a elegirlos, los va a numerar, y como le dije, de cada tribu ya tiene la cantidad específica que escogerá de cada uno de ellos. Amén. Y como le digo, estudia el Apocalipsis de una manera paralela, pero sabiendo que no puede seguir un orden cronológico, sino ubicar los textos basados a la enseñanza donde es aplicable. Bendito mi Dios. Los que mueran en la gran tribulación, pues van a tener la bendición de que su trabajo terminaron en sus trabajos, pero sus obras continuarán con ellos. A nosotros se nos ha dicho lo mismo. Nosotros hoy morimos, descansamos en nuestros trabajos, pero la obra continuará. ¿Por qué razón? Porque el Señor, cuando nos llame en gloria, dice que nos va a recompensar según hayan sido nuestras obras. ¿Por qué? Porque las obras continúan aunque hayamos muerto a esta carne. Amén. Bien. Vamos al verso 14. ¿Dejé a alguien con la mano alzada? Sí. ¿A José? Sí, pastor, cuando hablamos de los versos paralelos, entonces lo que usted nos quiere dar a entender a nosotros es que esto no es para que nosotros lo entendamos de estos que se están mencionando aquí, que como siguen, ellos siguen con ellos, sino que esto es paralelo con aquellos que se levantan en la gran tribulación del capítulo 7. Se está refiriendo a esos mismos. En cuanto a los paralelos, pues encontramos textos que se aplican, que como esta gente aplicaron guardar los mandamientos, esa gran multitud que se levantó fue porque cumplió estos requisitos. Sí. Guardó los estatutos del Señor y guardó la fe en el Señor. Como le digo, se aplica a ellos. ¿Por qué nosotros nos levantamos el rapto de la iglesia? Porque guardamos los estatutos del Señor, guardamos su palabra. Porque de lo contrario, en la iglesia no se va a levantar aquel que no guarda los mandamientos del Señor. Porque hay que guardar la palabra de Dios, porque es el requisito que se nos ha dado a la iglesia. Que queremos levantando con el Señor, pues si yo sin guardar los mandamientos del Señor, el Señor no me va a considerar candidato para ser levantado. Por eso ahí es que se aplican las manchas y las arrugas. Muchos tendrán manchas y arrugas, y el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. No guardaron la palabra, no guardaron la fe, no se mantuvieron en el camino del Señor, andaban por sendas que decían este es el camino, pero no era el camino. Y entonces el camino es la palabra de Dios. Guardamos la palabra de Dios, tenemos la garantía que nos levantamos en el rapto de la iglesia. En el periodo de la gran tribulación, aquellos que lavan sus ropas a través del vituperio,
Pues eso, ¿verdad? Esa gran multitud guardan los mandamientos de Jesús en ese periodo tan terrible. Entonces ellos también se levantarán en aquella gran multitud 7 años después que la iglesia se le fue de la tierra. Ahí hemos hablado que hay diferencia entre la iglesia y los que se levantan en la gran tribulación. Los que se levantan en la gran tribulación no llevan coronas de oro. La iglesia es coronada con corona de oro. Los que se levantan en la gran tribulación van vestidos de blanco y llevan palmas en las manos. Y que dice que servirán día y noche en el templo de Dios. Y Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos y enjugará sus lágrimas. Ellos van a ser servidores en el templo de Dios. Nosotros, la iglesia, reinaremos con Cristo. Tendremos corona de reyes y reinaremos con el Señor. Eso lo dice bien claro la palabra de Dios. Amén. ¿Duda? Bien, pues vamos al verso 14. Gloria a Jesús. Mireya, léeme el verso 14. Miré y he aquí, dice, una nube blanca, y sobre la nube un hombre, uno estaba sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Amén. Después que Juan está dando estos relatos, acuérdense que comenzó el capítulo diciendo que vio al Cordero en pie sobre el monte de Sión. Ahora en el verso 14, para que ustedes vean cómo hay que llevarle la secuencia y cómo ubicar los textos. Empieza el capítulo diciendo, vi al Cordero en pie sobre el monte de Sión. Pero mira, ahora en el 14 está diciendo, y miré y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Amén. ¿Y qué dice? Que tenía en la cabeza tenía una corona de oro. Amén. ¿Y qué más tenía? Y en la mano una hoz aguda. Todos ustedes saben lo que es una hoz aguda, ¿verdad? ¿Alguien no sabe lo que es una hoz? No. ¿Lo puede explicar usted? Amén. Se usaba especialmente para los que cortaban arroz, antes de existir las máquinas, los que cortaban caña, los que cortaban bananos, diferentes cosas. En Puerto Rico hacían una más pequeña que le llamaban colba. No sé si tú colba, ¿no supiste lo que fue la colba puertorriqueña? Pero Reyes, ¿tú sabes lo que era la colba puertorriqueña? Ustedes decían garabato, pero era una colba que se agarraba un machete y se le daba una forma de una curva. Y eso nosotros lo usábamos para deshiervar las matas. Y cuando íbamos a deshiervar el maíz, separaban el maíz para deshiervarlo, la usaban. Pero la hoz es más larga, como una curva larga, y esa se usaba para cortar el trigo, para cortar diferentes hierbas. Así dibujan la muerte cargando una de ellas. ¿Ah? Así dibujan la muerte cargando una de ellas. Usted ve cuando presentan la muerte, ¿verdad? Que la muerte que lleva una de ellas. Amén. Pues esa está con el hoz talando. Entonces, pero aquí es el que es semejante al Hijo del Hombre. Y claramente se está refiriendo a Jesús. Y mire, para que usted vea lo que yo le digo, es seguir una secuencia. Empieza el capítulo presentando a Jesús en pie, literalmente en Jerusalén. Ahora aquí en el verso 14 lo está presentando allá en la nube. Y verá que viene sobre una nube, está sentado sobre la nube y viene con una hoz en la mano. Tiene su corona de oro porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La corona aquí está simbolizando que la corona de oro se le da a los vencedores. Cuando en el tiempo antiguo una persona salía al frente y vencía, recibía la corona de rey, si es que todavía no era un rey, y conquistaba un territorio, recibía la corona de oro como el premio porque salió triunfador. Jesús venció, mira, esa es una hoz, mira, levanta el teléfono en alto. ¿La pueden ver?
Amén. Eso es una hoz. Entonces, pues ve cómo Juan ahora está ubicando en el verso 14. Juan vuelve la escena, la escena que primero estaba aquí en la tierra con los 144,000. Ahora Juan vuelve. Acuérdense que él está escribiendo un pergamino, él está escribiendo su rollo, está escribiendo, el Señor le está dando diferentes profecías. Y para Juan no era fácil acumular todo eso y ponerlo en orden. Entonces, ahora en el verso 14, él está viendo la nube que desciende del cielo, una nube blanca, y a uno sentado sobre ella. Y aquí está describiendo semejante al Hijo del Hombre, que tiene una hoz en la mano. Amén. Y viene con un gran propósito, con esa hoz, bendito el Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando Él venga aquí a la tierra, Él no va a venir como vino en la primera vez. Cuando Él vuelve a la tierra, Él viene a hacer juicio. Él viene a tomar lo que le pertenece. Pero cuando usted compra un terrenito, usted busca una hoz o busca un machete, busca algo y usted lo limpia, ¿verdad que sí? Pues Él viene con la hoz en la mano a hacer limpieza. Y ay de los que caigan en esa hoz. Bendito es el Señor. Alabado Jesús. Miro el reloj. ¿Ah? Una pregunta. Sí. Este capítulo 14. Estos versos que apenas, el verso 14, vendría siendo lo mismo o el cumplimiento cuando Jesús estaba descendiendo al cielo, que los judíos le dijeron, los ángeles le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros, así vendrá en una nube. ¿Será la culminación la culminación o la confirmación de este verso? Amén. Y para esto yo tengo tres textos aquí que voy a dar basado a esto, y pues no lo cubro porque ya tú lo dijiste. Amén. Amén. Y como es promesa, lo prometió. Literalmente, Él se fue viéndolo a la gente y literalmente lo verán volver. Bendito el Señor. Pero Julia, ¿tú quieres leer? Pues tú lees, búscame Mateo 24. Mateo 24, verso 30. Pero te doy tiempo porque lo que tú lo buscas, pues 24, verso 30. Por aquí sigo, vamos con la hermana Carmen, porque ya que Julio me echó el hablado, le doy aparte a Carmen que lea. Porque yo voy a terminar con estos textos. Hermana Carmen, usted búsqueme a Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. Capítulo 7, versos 13 y 14. Y Julia me va a leer en Mateo 24, 30. Porque esto es basado al verso 14, que Juan ve la nube, bendito Jesús, y ve a uno sentado sobre ella, como ya dijimos, semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en la mano tenía una hoz aguda. Entonces, pero vamos a ver estos textos basados a la nube. Lea, ¿lo encontraste acá? Si no lo he encontrado, pues leemos primero el de... ¿Lo encontraste tú? Sí. Ok, léelo, 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viviendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Amén. Este texto, ¿verdad? Ya estaba profetizado, aparte de que me citó Melchor, este texto bien claro está diciendo, y le verán, lo verán descender en una nube. Ahí no se está refiriendo a la iglesia. Por eso es que tenemos que saber cuando aplicamos textos bíblicos a la iglesia. Porque yo he oído creyentes que predican y le están predicando a la iglesia y usan este texto. Este no es para la iglesia. La iglesia se va en secreto. El mundo no va a saber lo que pasó. Amén. Bueno, el mundo quedará confundido, pero no todo ojo le va a ver cuando la iglesia se vaya. Pero aquí sí, cuando Él venga en gloria y va, como dice, termina el texto diciendo, con gran poder, porque viene con su hoz en la mano. Él viene a hacer justicia. Entonces ahí es que todos los ojos de la tierra lo verán y lamentarán en gran manera, porque no viene con misericordia, viene a hacer justicia. Y mire cómo nos dice Daniel 7, 13 y 14.
el 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Ahí, ¿verdad? A Daniel se le dio la profecía donde culminaría todo viniendo el Rey de Reyes y Señor de Señores con todo dominio. Que nadie podrá llevarle la contraria porque Él tendrá el control de todo. Bendito el Señor. Así que solamente use estos textos para que veamos cuando Él viene en las nubes como Él lo prometió y que ya estaba profetizado también en el libro de Daniel, se había hablado de esto. No voy a seguir, lo voy a dejar hasta aquí, hasta el verso 14. Acuérdense, nos quedamos en el verso 14. Terminamos el capítulo, si Dios lo permite, la próxima semana. Hoy hay por ahí un gigante que cumple años. Bendito el Señor. Y vamos a compartir un ratito con ellos, amén. Y este gigante está por aquí o está dormido, estará despierto. ¿Ah? Oh, está en la escuelita, ¿verdad que sí? Que los niños están todavía acá. Y es Jasper, allá le cantaremos el cumpleaños y lo felicitamos, amén. Así que mis hermanos, sigue estudiando. Y como les digo, siga del verso en adelante donde estamos, pero acuérdense, hay que ubicar los textos porque no están en un orden cronológico. Lo que nos toca para la iglesia lo tomamos, lo que toca para otro punto así lo aplicamos. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Seguimos hacia adelante. Luego de salir de aquí, pues en el comedor vamos a compartir con María y José, que le tienen el cumpleaños a Jasper, que cumple un añito más de vida. 4 añitos, ¿verdad? 5. Oh, ya van 5, mira. 5 años. Así que compartiremos con ellos y luego pues nos iremos, nos veremos el domingo aquí, Dios mediante. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga, mi hermana. Amén.